Me llamo Archie Dunham. Tengo 75 años y vivo en lo que solía ser el sótano de invitados de mi hija. El término invitado es generoso. Es más bien una caja de hormigón con una cama improvisada, una ventana con corrientes de aire que no se abre y una calefacción destartalada que zumba como un viejo tren de mercancías, pero apenas disipa el calor. No hay armario, ni puerta que me separe del fregadero y las lavadoras. Y por la noche, cuando el resto de la casa se queda dormida encima de mí, me quedo allí tumbado, escuchando el rítmico tic-tac de las tuberías, el ocasional ruido metálico de la caldera y, sobre todo, los pasos crujientes de la gente, a la que una vez llamé familia, que se desplazan de un lado a otro, ajenos al hombre que vive bajo sus pies como un fantasma. No siempre fui un fantasma. Una vez fui el esposo de la mujer más hermosa que he conocido, Marjorie, mi difunta esposa, quien falleció hace 6 años este otoño. Estuvimos casados casi 50 años, y aunque esos años no siempre fueron fáciles, fueron reales, sólido, merecido. Construimos una vida juntos, en una modesta granja, a las afueras de Des Moines, Iowa, donde trabajé durante décadas como mecánico de maquinaria agrícola, y ella llevaba la contabilidad en la oficina de correos local. Criamos a una hija, Arlene, que solía sentarse sobre mis hombros y llamarme su gigante. Durante mucho tiempo, creí que esos recuerdos tenían una especie de permanencia, como grabados en piedra. Pero he aprendido que el tiempo es un borrador cruel, sobre todo cuando se mezclan el dolor y la codicia. Después de que Marjorie muriera, de repente, un domingo por la mañana, de un aneurisma que apareció y desapareció antes de que pudiera siquiera pedir ayuda, duré casi un año en esa casa, un año de silencio, de setos descuidados y correos sin abrir, de sentarme sola en una mesa para 2. Recuerdo una vez que tiré una taza de café y lloré durante horas, no por el desorden, sino porque Marjorie no estaba allí para recordarme dónde guardábamos las servilletas. Fue Arlene quien sugirió que me mudara con ella. «Será bueno para todos», dijo. «Los niños te conocerán mejor y estarás rodeada de gente que se preocupa por ti». Quería creerle. Dios sabe que sí. En ese momento, vivía en una gran casa recién renovada, en un tranquilo barrio suburbano de Cedar Rapids, con su esposo, Greg, y sus 2 hijos adolescentes, Jacob y Lily. Vendí la casa de campo, a un precio inferior al del mercado, a una familia local que prometió preservar el huerto que Marjorie tanto amaba, y le di la mayor parte de lo que gané a Arlene para que me ayudara con la ampliación. Me prometió una habitación propia, con ventanas y un baño completo, un sillón reclinable junto a la ventana, y tal vez incluso un pequeño porche donde sentarme por las mañanas. Le di $70,000 y un pedazo de mi corazón, pensando que así aseguraba mi lugar en un hogar, en una familia. La habitación nunca se materializó. La ampliación se construyó, sí, pero se convirtió en una oficina para Greg, con armarios a medida y un diván de cuero en el que nadie se sentaba. Me dijeron que había habido algunos cambios en el plano, que los costes de construcción habían subido y que podía quedarme en el sótano unos meses hasta que arreglemos todo. Eso fue hace 3 años.
Ya nadie habla de plazos. Simplemente lo llaman tu espacio. Como si esa palabra pretendiera elevar el rincón sofocante en el que duermo a algo digno. No fue solo el deterioro físico lo que me dolió, sino el cambio de tono lento, casi imperceptible. Cómo cambió la voz de Arlene al hablarme. Cómo dejó de hacer preguntas sobre mi día. Cómo Greg nunca me miraba a los ojos a menos que necesitara algo que arreglar. Los nietos, que antes me saludaban con abrazos y me llamaban Papá Arch, ahora apenas gruñían al pasar por mi lado en las escaleras. Si dejaba una taza en el fregadero, Arlene suspiraba y murmuraba que tenía que hacerlo todo ella sola. Si veía la televisión después de las 9 p.m., Greg golpeaba el suelo por encima de mi cabeza. Un solo golpe seco que significaba «cállate, viejo». Intenté adaptarme. Compré auriculares con cancelación de ruido. Comía tranquilamente en el sótano. Me duchaba solo cuando no había nadie más en casa. Doblaba la ropa sin que me lo pidieran. Rastrillaba las hojas en otoño. Arreglaba una tubería que goteaba en el baño de arriba. Intenté, con toda la dolorosa seriedad de un hombre desesperado por no ser descartado, ser útil, ser invisible, ser necesario. Y, sin embargo, cuanto más daba, menos parecía importar. Arlene empezó a llamarme olvidadizo y despistado. Una vez, cuando dejé la puerta principal sin llave por error, le dijo a Greg delante de mí que se está desviando. Greg se rió y dijo que estaba a una tostada quemada de la residencia de ancianos. Era una broma, supongo, pero lo sentí como una bofetada. En otra ocasión, le pregunté a Jacob si quería ayuda con su coche. Un viejo Volvo que resoplaba como un caballo moribundo. Y negó con la cabeza y dijo, «De todas formas, probablemente no sepas cómo funcionan estos motores nuevos. Trabajé con cosechadoras y tractores diésel durante 40 años, pero para él solo era un hombre anticuado, con habilidades anticuadas». Podría haber dicho lo que pensaba. Podría haberles recordado quién era, las cosas que sacrifiqué, las noches que me desvelé cuidando a un niño enfermo, los años que pasé dejándome la espalda para que Arlene pudiera ir a la universidad fuera del estado, las veces que Marjorie y yo comimos frijoles para que Arlene pudiera tomar clases de ballet, pero algo me detuvo. El orgullo, tal vez, o el miedo, o esa dolorosa esperanza de que las cosas podrían mejorar si me quedaba callada el tiempo suficiente. A veces, tarde por la noche, me quedo despierto pensando en Marjorie. Imagino qué diría si viera cómo han resultado las cosas. Me gusta pensar que habría intervenido, que habría regañado a Arlene, la habría llevado aparte y le habría recordado lo que significa una familia. Pero quizá no, quizá simplemente se habría sentado a mi lado y me habría cogido la mano en la oscuridad, como solía hacer cuando nos faltaban las palabras. Eso es lo que más echo de menos, tener a alguien de mi lado. En esta casa no tengo a nadie a mi lado. Solo tengo silencio y la lenta y progresiva erosión de la dignidad. Tengo una hija que se refiere a mí en tercera persona cuando habla por teléfono, como si no estuviera en la habitación. Supongo que está bien, dice. Sigue durmiendo en el sótano. No necesita mucho. Y quizá no. Quizá ya no lo necesite. Pero sí lo recuerdo todo.
Y últimamente he empezado a preguntarme, ¿qué firmé exactamente al entregar esos 70,000? ¿A nombre de quién está realmente la escritura de esta casa? ¿Qué derechos tengo, si es que tengo alguno? He empezado a hacerme preguntas que debería haberme hecho hace años, y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que mi tiempo aquí, en este sótano, en esta casa, en este papel que me han asignado, se está agotando. Puede que esté viejo, puede que esté cansado, pero aún no he terminado. Era miércoles por la mañana cuando ocurrió el cambio, sutil al principio, casi risiblemente mundano, pero en retrospectiva, fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Acababa de prepararme una taza de café instantáneo en la hornilla de un rincón del sótano, un acto que se había convertido en un ritual privado, sobre todo porque ya no me sentía bienvenida a usar la cocina principal del piso de arriba. El arreglo del sótano era rudimentario: una tetera de camping, una taza desportillada, un tarro de café liofilizado y una cuchara abollada que había sacado del cajón de trastos de arriba una tarde en que nadie me veía. Estaba removiendo el café, dejando que el amargo aroma me envolviera como una manta vieja y familiar, cuando oí pasos que bajaban las escaleras, rápidos y secos, seguidos de la voz de mi hija, inusualmente aguda y seria. «Papá, ¿podemos hablar un minuto?», preguntó sin esperar respuesta. Entró en la habitación sin llamar, observando el espacio desordenado como si contemplara una escena que ya había condenado mentalmente. Tenía los brazos cruzados y esa expresión que había llegado a temer con los años, una paciencia apretada que ocultaba irritación, la clase de mirada que la gente dirige a alguien que se ha quedado demasiado tiempo en una cena. Asentí y señalé la silla plegable frente a la mesa improvisada. No se sentó. En cambio, se quedó de pie y empezó con un suspiro que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que dijera una sola palabra. «Greg y yo hemos estado hablando», dijo, «y creemos que es hora de hacer algunos cambios». Sostuve mi taza con ambas manos y no dije nada, esperando el golpe que sabía que venía. «El sótano no está funcionando», continuó. «Los niños necesitan un espacio para su música y sus amigos, y la verdad es que ya no es práctico tenerte aquí abajo. No es bueno para tu salud ni para la dinámica familiar». Parpadeé. «¿Quieres que me mude?» «Swingy», pregunté, manteniendo la voz lo más serena posible, aunque ya sentía la lenta ebullición de algo amargo subiendo por mi pecho. Esbozó una sonrisa forzada. «No, no, claro que no. Solo pensamos que sería mejor para todos que te mudaras al apartamento del garaje». El apartamento del garaje. Eso era nuevo. Que yo supiera. Seguía siendo un armazón sin terminar encima del garaje independiente, lleno de cajas, herramientas y los restos de un gimnasio casero fallido que Greg había encargado durante la pandemia. «No hay plomería», dije en voz baja. «No hay aislamiento». Arlene asintió como si hubiera anticipado esta objeción y hubiera venido preparada. «Greg se encargará de eso», dijo. «Ya ha llamado a un contratista. Lo haremos cómodo. Calefacción, agua, una cocinita. Considéralo tu propio hogar. Tendrás más privacidad y los niños recuperarán su espacio». Quise preguntar cuándo el sótano se había convertido en suyo, pero me mordí la lengua. No habría importado. En esta casa nada me pertenecía.
ni siquiera el suelo bajo mis pies. Mientras tanto, continuó, te instalaremos en el recibidor que está junto al garaje. Es temporal. Solo por unas semanas. El vestíbulo era un armario de escobas engalanado, un espacio estrecho con suelo de baldosas y sin ventanas. Una vez guardé allí mi caja de herramientas antes de que Greg la reclamara para su equipo deportivo. Dejé mi taza y crucé las manos sobre la mesa. No entiendo, dije. ¿Qué hice? El rostro de Arlene se suavizó, o al menos lo intentó. Nada, dijo demasiado rápido. No se trata de ti. Es solo que las cosas evolucionan. Los niños ya son mayores. Lily necesita espacio para su violonchelo y la batería de Jacob ocupa la mitad del garaje. Todos tenemos que adaptarnos. Quería decirle que me había adaptado. Lo había dejado todo. Mi casa, mi autonomía, mi dignidad, por estar cerca de ella, de ellos. Quería recordarle el dinero que había aportado, las promesas que había hecho. Quería gritar que me habían relegado a un agujero de hormigón durante 3 años sin quejarme. Pero no dije nada de eso. Asentí lentamente y pregunté, ¿cuándo? El contratista empieza el próximo lunes, dijo. Este fin de semana, Greg te ayudará a mover tus cosas. Instalaremos un catre en el recibidor y despejaremos el camino para que puedas entrar y salir fácilmente. Me quedé en silencio mientras ella se daba la vuelta y subía las escaleras. Sus pasos se perdían en el sonido de una aspiradora en lo alto. Me quedé allí un buen rato, inmóvil. El aire del sótano se volvió de repente demasiado quieto, demasiado pesado. Miré la habitación. Las mantas gastadas, cuidadosamente dobladas a los pies de mi catre. La vieja estantería llena de libros de bolsillo que había leído 1 docena de veces. La foto de Marjorie y yo, el día de nuestra boda, que tenía apoyada sobre una caja de leche volcada que usaba como mesita de noche. No era gran cosa, pero era mía. Y ahora, incluso eso me lo estaban robando. Esa tarde salí a caminar. Ya no era algo que hiciera a menudo, no desde que mi rodilla derecha empezó a darme problemas. Pero necesitaba aire, movimiento, distancia de la casa. Caminé hasta el límite de la urbanización, pasando por jardines bien cuidados y banderas estadounidenses ondeando al viento, junto a vecinos que asentían cortésmente, sin preguntarme el nombre. Terminé en un pequeño parque cerca de un estanque de retención, donde había un solo banco bajo un sauce llorón. Me senté allí durante lo que me parecieron horas, observando el agua ondear con el viento, escuchando los gritos lejanos de los niños en un trepador, tratando de comprender cómo todo se había alejado tanto de lo que había imaginado. No era ingenua, sabía que estaba envejeciendo. Sabía que no siempre era fácil vivir conmigo, pero había creído, profunda y obstinadamente, en la idea de que la familia significaba algo, que, a la hora de la verdad, tu gente no solo encontraba un lugar para esconderte como si fuera un mueble inservible. Encontraron la manera de hacerte sentir humano. Volví a pensar en Marjorie. Pensé en lo que diría si estuviera aquí. Probablemente algo como: no tienes que quedarte donde no te quieren. Y creo que, por primera vez en todos estos años, empecé a creerle. Cuando volví a casa, vi que Greg ya había empezado a sacar cajas del recibidor. Pensé que me ayudaría, dijo con naturalidad, como si estuviéramos hablando de reorganizar muebles y no del desplazamiento forzado de un ser humano. Hay una cama plegable en el ático.
Está un poco hundida, pero le pondremos una tabla debajo. No te preocupes. No dije nada. No había nada que decir. Pasé junto a él, bajé al sótano y empecé a doblar las mantas. Cada movimiento me parecía pesado, ceremonial. Metí mis libros en una vieja caja de cartón. Puse con cuidado la foto de Marjorie encima y la sellé con cinta adhesiva. No lloré. No entonces. No cuando estuve tumbada en la cama plegable del recibidor esa noche, mirando al techo, escuchando el rugido de la secadora y el ruido de los zapatos al ser pateados en el pasillo contiguo. Pero algo dentro de mí cambió. El débil y desmoronado cimiento de esperanza que me había mantenido en esta casa, en este arreglo, en esta fantasía de pertenencia, se quebró, lo suficiente para dejar entrar la luz, y esa luz, tenue como era, albergaba una pregunta única y candente. ¿Y si no tuviera que vivir así? ¿Y si hubiera una manera de recuperar algo? No venganza, exactamente, sino justicia, claridad, cierre. Aún no sabía la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que quería una, y tenía la intención de encontrarla. El fin de semana llegó con una especie de pesada irrevocabilidad, como el otoño se asienta sobre un jardín que alguna vez fue veraniego, lento, inevitable y cruel en su quietud. Greg pasó la mayor parte del sábado en un torbellino de eficiencia performativa, caminando entre el garaje y la casa con las mangas arremangadas y un auricular Bluetooth en la oreja, ladrando frases a medias sobre aislamiento, cableado, metros, cuadrados y la nueva casa de papá, como si estuviera gestionando la renovación de una propiedad comercial, en lugar de orquestar el descenso de un anciano de un nivel de relevancia doméstica a otro. Lo observaba a través del estrecho cristal de la puerta del recibidor, con la cara medio oculta por la cortina polvorienta que colgaba allí, inadvertida durante años. De vez en cuando me saludaba con una sonrisa exagerada, como si fuéramos compañeros en un gran proyecto, y no como un prisionero y un carcelero. Nunca le devolví el saludo. Simplemente observé, notando con qué facilidad mi existencia se integraba en la logística, con qué fluidez mis necesidades se habían convertido en tareas de una lista, como cambiar una bombilla o sellar la entrada. Esa mañana, mientras trasladaba mi última caja del sótano al recibidor, me crucé con Jacob en el pasillo. No me miró a los ojos, llevaba los auriculares puestos y murmuró algo, quizás un saludo, quizás una queja, pero se perdió bajo el zumbido de los bajos y la indiferencia. Me detuve un momento, pensando en el niño que solía ser, el que me rogaba que lo empujara en el columpio hasta que me dolían los brazos, el que me traía sus dibujos y me preguntaba si los tractores podían sonreír. Quise decir algo, lo que fuera, pero solo exhalé un suspiro cansado. Pasó junto a mí sin mirarme. El vestíbulo estaba más frío de lo que esperaba. Incluso con la cuna instalada, un pequeño calefactor eléctrico enchufado a la pared y una manta nueva doblada con cuidado encima, la habitación parecía una celda de detención. No había ventanas, y por la noche el único sonido era el zumbido del mando a distancia del garaje y el ocasional rasguño de algo en las paredes. Ratones, quizás, o solo mi imaginación, trabajando horas extras en la oscuridad. Intenté hacer del espacio un espacio habitable,
Coloqué mis libros en el estrecho estante sobre los percheros. Apilé mi ropa en 2 contenedores de plástico debajo de la cuna y apoyé la foto de Marjorie encima de mi maleta. Me dije a mí misma que era temporal. Repetí la palabra como un mantra. Temporal, transitorio, necesario. Pero cada mañana me despertaba con un dolor más profundo en los huesos, una mayor sensación de desplazamiento, como si me disolviera célula a célula en el aire mismo de ese pasillo estrecho y olvidado. El domingo, por la noche, llegó el primer enfrentamiento. Arlene estaba en la cocina, con los brazos cruzados, observándome mientras enjuagaba un plato. «No tienes que hacer eso», dijo con voz monótona. «Tenemos un sistema». La miré, sin saber a qué sistema se refería. Siempre había lavado mis propios platos, en silencio, concienzudamente, después de que todos hubieran terminado. «Es solo un plato», dije. «Terminaré en un segundo». Exhaló bruscamente. A Greg no le gusta que nadie toque el fregadero después de cenar. Es una cuestión de higiene. Quería preguntar cuándo había empezado esa regla y si se aplicaba a ella o solo a mí. Pero en lugar de eso, sequé el plato, lo guardé con cuidado en el armario y retrocedí. A la mañana siguiente, encontré una nota pegada en la puerta del recibidor. Estaba escrito en la cursiva familiar de Arlene, la misma que una vez usó para dejarme tarjetas de cumpleaños y cartas de amor con crayones. Por favor, absténgase de usar la cocina después de las 7 p.m. Le proporcionaremos comidas por las noches. Deje los platos sucios en el cubo de basura afuera del garaje. Gracias por su comprensión. No había firma. Solo una carita sonriente al final, como si eso suavizara el golpe. Las comidas venían en recipientes de plástico, dejadas en la entrada como ofrendas a un recluso. Eran insípidas, con porciones controladas, y casi siempre frías cuando las encontraba. Las comía en silencio, sentado en el borde del catre, usando un solo tenedor que lavaba en el fregadero, secándolo con una toalla de papel que había doblado y reutilizado hasta que quedó suave como un paño. Las comidas nunca eran suficientes para saciarme de verdad. Pequeños trozos de pollo, verduras al vapor, arroz a cucharadas, sin postre, sin condimentos, sin dignidad. Una noche, abrí el recipiente y encontré un solo huevo cocido y una tostada seca. Me reí, aunque no tenía gracia. Era el tipo de risa que me resonaba en la garganta como una tos. Esa misma noche, intenté sacar un plátano de la cocina a escondidas. Eran más de las 10, y la casa estaba en silencio. La única luz era una bombilla parpadeante sobre la estufa. Me moví sigilosamente, como había aprendido a hacerlo, como un hombre en territorio desconocido. Justo había alcanzado el frutero cuando oí pasos. Arlene apareció en la puerta, con la bata bien ceñida y el pelo envuelto en una toalla. «¿Qué haces?» Zrenia preguntó en voz baja pero cortante. Levanté el plátano como si fuera un arma. Tenía hambre. Me miró fijamente un buen rato y luego suspiró. «No puedes servirte tú sola. Greg es muy exigente con el inventario. Si necesitas algo, pídelo». Inventario. Como si la casa fuera una tienda y yo un ladrón. Asentí. Murmuré una disculpa y volví al recibidor con el plátano bajo el brazo como si fuera contrabando. No lo comí esa noche.
Lo dejé en el estante junto a la foto de Marjorie, un pequeño símbolo amarillo de en qué se había convertido mi vida. Una semana después, el termostato desapareció de la pared del recibidor. Lo había ajustado la noche anterior, intentando calentar la habitación tras una mañana particularmente húmeda, y al día siguiente había desaparecido. Cuando le pregunté a Arlene, sonrió y dijo: «Intentamos bajar las facturas. Esos pequeños ajustes suman». Abrí la boca para protestar, pero la cerré. Compré un pequeño calefactor en una tienda de segunda mano a 5 kilómetros de distancia, con el último dinero que guardaba en una bolsa con cremallera en el cajón de los calcetines. Greg lo vio más tarde esa semana y me advirtió sobre los riesgos de incendio. «Si quemas esto, nos hundimos todos contigo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tal vez pienses en dormir con un balde de agua al lado de tu cuna». Me reí. Tenía que hacerlo, pero esa noche me quedé despierta con la calefacción apagada, temerosa de provocar una chispa. Me envolví en 2 mantas y escuché el sonido del descalcificador de agua funcionando en el garaje. En algún lugar, un perro ladró. En algún lugar se vivía una vida, pero no allí, no por mí. Una noche oí risas en el comedor. Arlene, Greg, los niños, una cena, tal vez, o simplemente una reunión familiar a la que no estaba invitada. Me quedé de pie en la puerta del recibidor, con la oreja pegada a la madera, escuchando la cadencia de su alegría. Los imaginé pasando platos, sirviendo vino, hablando de su día. Nadie me mencionó. De eso estaba segura. Era un espectro, una reliquia olvidada relegada a la periferia. Y, sin embargo, no estaba completamente indefensa. Esa comprensión llegó lentamente, como el primer destello del amanecer después de una noche larga y fría. Una mañana, mientras buscaba un suéter viejo, encontré la carpeta, escondida detrás de una pila de mantas de invierno en el armario del sótano. Un sobre manila con mi nombre escrito a mano. Dentro estaban los documentos de la venta de la casa de campo, los registros de la transacción, los formularios de transferencia de la escritura. Y allí, en tinta negra nítida, estaba la frase que casi había olvidado. Como contrapartida de la contribución parcial al pago inicial, el señor Archibald Dunham será incluido como copropietario con derecho de supervivencia. Me quedé mirando la línea un buen rato, con los dedos temblorosos. Copropietario, no un regalo, no un préstamo, propiedad. Mi nombre figuraba en la escritura. No era solo un invitado, no dependía de nadie. Era legal, financiera y moralmente copropietario de la misma casa de la que me exiliaban. Una extraña calma me invadió mientras guardaba los documentos en su sobre y los guardaba en la maleta debajo del catre. No les dije nada a Arlene ni a Greg, todavía no. Pero a partir de ese momento, algo en mí cambió. La humillación ya no me dolía de la misma manera. Las cenas frías, las restricciones, las quejas murmuradas, seguían siendo crueles, seguían siendo mezquinas, pero ahora existían en un contexto diferente. Tenía influencia, tenía la verdad, y, quizás lo más importante, tenía una chispa, pequeña, sí, pero innegable. Una chispa que decía: puede que esté aquí abajo, en este recibidor,
durmiendo junto a contadores de luz y botas de invierno, pero no he terminado. Todavía no. El punto de quiebre llegó, como suele ocurrir en estas cosas, no con un grito, una bofetada, ni un arrebato dramático, sino con un golpe educado en la puerta del recibidor y la voz tenue, casi de disculpa, de mi hija diciendo: «Tenemos que hablar». Era última hora de la tarde, y yo había estado sentada en mi catre leyendo el mismo párrafo de una vieja novela de John Steinbeck una y otra vez, incapaz de concentrarme. Dejé el libro y abrí la puerta. Me encontré con Arlene de pie, con un portapapeles en una mano, y lo que parecía una carpeta de documentos impresos en la otra. Su expresión era entre seria y tensa, la típica cara que pone la gente cuando está a punto de pedirte que hagas algo que sabe que no te va a gustar. ¿Podemos sentarnos?, preguntó, mirando a su alrededor, como si de repente se diera cuenta de que no había sillas ni hospitalidad. Hice un gesto hacia el catre, y ella se sentó torpemente en el borde, alisándose la falda, con cuidado de no tocar nada. Greg estaba justo afuera de la puerta, con los brazos cruzados y gafas de sol en la cabeza, a pesar del día nublado. Su presencia claramente no era incidental. Arlene se aclaró la garganta. «Bueno», empezó. «Últimamente hemos estado pensando mucho en el futuro, tu futuro, y queremos asegurarnos de que todo esté en orden, legal, médica y financieramente, solo para protegerte, ¿sabes? En caso de que pase algo». No respondí. No hacía falta. Ya sabía a dónde iba esto. Abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles. «Este es un formulario de poder notarial», dijo, con tono cauteloso, persuasivo. «Significa que en caso de que no puedas tomar decisiones, por ejemplo, debido a una enfermedad o un accidente, estaremos autorizados a gestionar las cosas en tu nombre, tus cuentas, tus decisiones de salud, solo como salvaguarda». Miré la primera página. Mi nombre estaba allí, impreso pulcramente en la parte superior. Un espacio en blanco para una firma debajo. «¿Y esto?», Zrenia pregunté, señalando los demás documentos. «Solo unos cuantos formularios de autorización médica», dijo demasiado rápido. «Cosas habituales. Exenciones de HIPAA, un poder notarial para la atención médica, ese tipo de cosas. Ya hablamos con un abogado y dijo que esto es muy común. Sobre todo a tu edad». La estudié a la cara. No me miraba a los ojos. Greg cambió de postura justo afuera de la puerta, claramente esperando a que esto terminara. Tomé el bolígrafo que me ofreció y lo sostuve flojamente en mi mano. «¿Y qué pasa?», pregunté. «Si digo que no». Arlene parpadeó. «Nada», dijo después de una pausa. «Por supuesto que nada. Esto es voluntario. Solo pensamos que sería más fácil para todos si las cosas estaban claras». «¿Claras para quién?», Zrenia pregunté, con más brusquedad de la que pretendía. Se sonrojó. «Papá, por favor, no conviertas esto en un problema. Solo estamos tratando de ayudar». Dejé el bolígrafo en la camilla a mi lado. «Puedes dejar los papeles», dije. «Yo los revisaré». Arlene dudó. Luego asintió. «Por supuesto, sin presión». Se levantó, alisándose la falda de nuevo, y Greg dio un pequeño gruñido de aprobación mientras se alejaban. Esperé hasta oír cerrarse la puerta de la cocina tras ellos. Luego recogí los papeles
y los guardé con cuidado en la maleta debajo de mi cama, junto a la carpeta con la escritura. No tenía intención de firmar nada, pero ahora tenía la confirmación, innegable, impresa y notariada, de su intención. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con la luz de mi pequeña lámpara de lectura, proyectando sombras en las paredes, pensando no solo en lo que me habían pedido, sino también por qué. No era cariño, no era preocupación, era control, una vía legal para desviar lo poco que me quedaba bajo la apariencia de responsabilidad. Pensé en la cuenta bancaria que compartía con Arlene desde que estaba en la universidad, una cuenta que todavía usaba para enviar pequeñas transferencias mensuales para ayudar con los niños, aunque nadie las había pedido ni reconocido en años. Pensé en el coche en el garaje registrado a mi nombre y al de Greg, el que conducía al trabajo cada día sin siquiera dar las gracias. Pensé en la casa, su casa, siempre decían, pero cuya escritura también llevaba mi nombre. Había dejado ir tanto, había excusado tanto bajo la bandera de la familia, del perdón, de la esperanza. Pero ahora, con las pruebas en mis manos, la documentación de su duplicidad al descubierto, sentí algo instalarse en mi interior, una furia silenciosa y decidida. Querían tener autoridad sobre mi vida. Querían reducirme a una simple partida en una hoja de cálculo, un pasivo que gestionar. Pero cometieron un error. Me subestimaron. A la mañana siguiente, tomé el autobús a la ciudad. Llevaba mi chaqueta vieja y el único par de zapatos que no me apretaban los dedos, y llevaba una bolsa de tela con la carpeta de escrituras y los documentos sin firmar. Primero, fui a la biblioteca pública. Usé un ordenador para invitados, para buscar abogados especializados en derecho de la tercera edad en la zona, y anoté 3 nombres. Luego, caminé, despacio, con esfuerzo, hasta la oficina más cercana de la lista. Un edificio modesto entre una panadería y una agencia de seguros. Estaba sudando al llegar, pero me enderecé un poco al entrar. La recepcionista era joven, educada, y se sobresaltó un poco cuando le dije que no tenía cita, pero miró el calendario y asintió. El señor Arkin estará libre en unos 20 minutos. ¿Quiere esperar? Me senté en un rincón de la sala de espera, mirando fijamente un cuadro descolorido de un velero, con los dedos apretados alrededor del asa de mi bolsa. Cuando me llamaron, me levanté con cuidado y seguí a la recepcionista por el pasillo. El señor Arkin era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y mirada cálida pero penetrante. Me escuchó mientras le explicaba los hechos. El sótano, el recibidor, las comidas, el poder notarial, la escritura conjunta, el coche compartido, la cuenta que aún ingresaba fondos cada mes. Le mostré los documentos. Los leyó con atención, hizo algunas preguntas directas y finalmente se recostó en su silla con un gesto pensativo. «Tiene opciones», dijo, «más de las que probablemente se imaginan». Explicó el concepto de partición por venta, cómo un copropietario de una propiedad podía forzar su venta en los tribunales si no se llegaba a un acuerdo. Habló del abuso del poder notarial, de la explotación financiera de las personas mayores, de la facilidad con la que la negligencia
podía convertirse en un asunto legal cuando se documentaba adecuadamente. No prometió venganza. Prometió un proceso. Y por primera vez en años sentí algo parecido al control. Salí de su oficina con una lista de próximos pasos, una recomendación para un asesor financiero y un renovado propósito. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana y vi cómo la ciudad pasaba. No como un borrón de cosas que había perdido, sino como una serie de cosas que aún podría recuperar. No era ingenuo. Sabía que el camino sería lento, complicado y lleno de resistencia, pero también sabía, con la claridad de quien ha estado solo en demasiadas habitaciones, que ya no esperaba que alguien me rescatara. Me rescataría a mí mismo. Comenzó, como la mayoría de las traiciones, no con una confrontación, sino con un sutil cambio de aire en una habitación. Una sensación de ser observado, controlado, pesado como un inventario en una balanza invisible. Después de mi visita al señor Arkin, regresé a casa con una nueva serenidad en la espalda, aunque no demostré nada exteriormente. Sonreía cuando era apropiado, asentía cuando me hablaban, aceptaba mis cenas preparadas sin quejarme, y respondía a las preguntas de Arlene con el mismo tono distante y tranquilo que había perfeccionado durante años de encogimiento en casa de mi propia hija. Pero en mi interior, algo fundamental había cambiado. Empecé a observar la casa y a sus habitantes como se estudia el campamento enemigo antes de un asedio. No con ira, sino con paciencia estratégica. Noté cómo Greg siempre llevaba su maletín al coche, pero rara vez conducía más allá del café del barrio. Vi cómo Arlene pasaba largas horas con su portátil en la cocina, con los auriculares puestos, pero sus dedos no tecleaban, sino que se desplazaban. Vi el correo amontonarse junto a la puerta, y esperé a que no hubiera nadie para revisar los sobres. 2 de ellos estaban dirigidos a Arlene Dunham, cuidadora principal de Archibald Dunham, con sellos de una oficina estatal de servicios para personas mayores de la que nunca había oído hablar. Copié la información de contacto y la guardé. Entonces, llegó el incidente de la llamada. Una noche, poco después de las 8, sonó el teléfono fijo de la cocina. Arlene estaba arriba. Greg no estaba a la vista, y por un momento me quedé en la puerta, sin saber si debía responder. Pero el instinto me impuso una vieja cortesía reflexiva, y contesté. Una voz de mujer me saludó, suave y formal, identificándose como representante de la Oficina de Servicios de Protección para Adultos. Preguntó por Arlene y explicó que estaba haciendo el seguimiento de un informe de capacidad disminuida y posible autoabandono. Me quedé sin aliento. Pregunté en qué se basaba el informe. Dudó. Lo siento. No puedo hablar de los detalles del caso con usted a menos que sea el contacto registrado o el tutor legal. Le dije que yo era el sujeto de la consulta. Otra pausa. Ya veo, dijo. En ese caso, ¿estaría dispuesta a verificar algunos detalles? ¿Su fecha de nacimiento? ¿Su residencia? ¿Sus contactos de emergencia? Le respondí con calma y claridad. Luego pregunté, ¿cuál es específicamente la preocupación? Su voz era cautelosa, evasiva. El informe inicial sugería confusión, dificultad para mantener la higiene personal y posible comportamiento de acumulación. Me reí,
no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. «Ven a visitarme», le dije. «Lo verás tú mismo. Mi espacio vital es pequeño, pero limpio. Mi mente está intacta, y me cepillo los dientes 2 veces al día. Gracias». Dijo que se pondría en contacto, y me agradeció mi tiempo. Cuando Arlene bajó 1 hora después, yo seguía sentado a la mesa, con el auricular a mi lado. Me miró de forma extraña y luego cogió el teléfono para comprobar si tenía mensajes. Se le quedó la mano congelada. «Han llamado», dije, «de los servicios de protección de adultos. Dicen que me han denunciado». Intentó disimular, pero abrió los ojos un poco más de la cuenta. «Probablemente sea un error», dijo. «Hay muchas estafas por ahí. No deberías hablar así con la gente por teléfono». Asentí. «Quizás les vuelva a llamar mañana, solo para asegurarme». Su rostro se tensó. «No hace falta. Yo me encargo». Y entonces supe, de verdad supe, que tenía miedo. No de lo que yo pudiera decir, sino de lo que pudiera demostrar. Los siguientes días transcurrieron en un silencio incómodo. Arlene ya no dejaba mis comidas en el escalón del recibidor. Llamaba, forzaba una sonrisa y me las entregaba personalmente. Greg dejó de bromear sobre el peligro de incendio. Jacob y Lily eran fantasmas, evitándome por completo. Aproveché el silencio para empezar a recopilar lo que el señor Arkin había llamado un expediente de maltrato. Tomé fotos de mis condiciones de vida, con la hora grabada en mi viejo teléfono plegable. Tomé nota de cada restricción de movimiento, cada negación de acceso a los recursos domésticos compartidos, cada momento en que me trataban menos como un padre y más como un inquilino sin contrato de alquiler. Una tarde, pillé a Arlene rebuscando en mi maleta cuando creía que había salido. Invocó la excusa de buscar toallas y huyó de la habitación antes de que pudiera confrontarla. Moví la escritura al fondo del cesto de la ropa sucia y empecé a cerrar la puerta del recibidor con llave cada vez que salía. Entonces llegó la jugada más descarada hasta la fecha. Fui al banco, como había hecho cada mes durante años, a retirar efectivo de la cuenta conjunta, que técnicamente aún compartía con Arlene, solo para encontrarla congelada. La cajera, una mujer mayor que me conocía de nombre desde hacía décadas, pareció disculparse. «Lo siento mucho, señor Dunham. La cuenta está bloqueada, pendiente de investigación». «¿Qué investigación?», Zrenia pregunté. «No podemos decirlo, pero la inició el titular secundario de la cuenta». Le di las gracias, me fui y llamé al señor Arkin desde el teléfono público de afuera. «Intentan estrangularme», dije. «Entonces es el momento», respondió. «Solicitaremos la partición, notificaremos al banco y haremos que te examine un psiquiatra de oficio, por si acaso intentan alegar otra vez capacidad disminuida». La semana siguiente fue un torbellino de papeleo, declaraciones notariadas, formularios legales y citas. Me sometí a una evaluación cognitiva completa en una clínica del centro. El médico fue amable, metódico y, al final, dijo: «Eres más perspicaz que la mayoría de mis pacientes de 40 años. Pasé todas las pruebas. Lo documenté todo». Arlene, ajena a lo que se avecinaba, continuó con su rutina, aunque noté una nueva inquietud en sus movimientos, una agudeza en su voz cuando hablaba con Greg a puerta cerrada. Una vez
Lo sorprendí susurrando en la cocina, y al entrar, la habitación quedó en silencio. Preparé té y me fui sin decir palabra. Y entonces llegó el momento que lo puso todo patas arriba. Una tarde, cuando volví, encontré la puerta del recibidor sin llave y mi maleta abierta, con su contenido revuelto. La carpeta de la escritura había desaparecido. Subí corriendo las escaleras y encontré a Arlene en la encimera de la cocina, con la carpeta delante y los documentos desplegados como un abanico. «No deberías habernos ocultado esto», dijo con frialdad. «Esto cambia las cosas». Di un paso al frente. «Esa es mi propiedad. Es nuestra casa», espetó. «Y nos engañaste. Nos hiciste creer que era un regalo». «Nunca fue un regalo», dije. «Te di $70,000. Firmaste la escritura tú mismo. Lo sabías». Greg entró en la habitación con los brazos cruzados. «Hemos sido buenos contigo», dijo. «¿Y así es como nos lo pagas? ¿Amenazando con ir a juicio? ¿Vendiendo la casa sin tu propia hija?» Lo miré fijamente. «Me encerraste en un vestíbulo. Me dejaste comida como a un prisionero. Intentaste apropiarte de mi vida. ¿Y ahora te sorprende que me defienda?» El rostro de Arlene se contrajo, con una mezcla de rabia y pánico. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. «No quieres morir sola, ¿verdad?» Casi me reí. «Mejor sola que rodeada de ladrones». Extendí la mano, tomé la carpeta y salí. Detrás de mí, sus voces se alzaron en una discusión, no conmigo, sino entre ellas. Algo se había roto en su alianza, y podía presentirlo. Esa noche, empaqué mis pocas pertenencias, cerré la puerta del recibidor con llave por última vez, y tomé un taxi a un pequeño motel cerca de las afueras del pueblo. No dejé ninguna nota. No les debía eso. A la mañana siguiente visité la oficina del señor Arkin y firmé la solicitud formal de venta de la casa. La batalla había comenzado, y esta vez no iba a librarla en silencio. La llamada del señor Arkin llegó justo después del amanecer, esa hora en la que el mundo aún parece suspendido entre el sueño y la realidad, en la que incluso el aire titubea. Había pasado la noche en el sillón junto a la ventana del motel, viendo los faros pasar silenciosamente por el aparcamiento, con la maleta junto a la puerta, sin abrir. Había dormido con la ropa puesta, demasiado inquieta para acostarme, demasiado concentrada para cerrar los ojos. La voz al otro lado de la línea era firme, tranquila y extrañamente enérgica. «Es oficial», dijo Arkin. «El tribunal ha aprobado la petición. La venta puede proceder. Tiene la libertad de notificar a un agente inmobiliario, poner la propiedad en venta y, si su hija se niega a hacerlo, podemos solicitar la partición forzosa mediante la ejecución forzosa de la venta. No es común, pero es legal». El juez revisó sus documentos de propiedad, las evaluaciones cognitivas y su declaración. Consideró que su postura era válida y convincente. Dudo que lo vieran venir. No dije nada durante varios segundos, procesando el cambio, la magnitud de todo, el peso simple pero irreversible de esas palabras. «Eres libre». Esa tarde, volví a casa por primera vez en 2 semanas. Caminé lentamente por el sendero principal, observando la maleza que se enroscaba en las grietas del camino.
los geranios moribundos en la jardinera junto a la puerta. Toqué el timbre, aunque aún tenía las llaves en el bolsillo. Fue Arlene quien abrió. Tenía los ojos enrojecidos, la expresión agotada, y por un momento casi no la reconocí. Parecía mayor, no por el paso del tiempo, sino por la tensión, como alguien que hubiera estado viviendo en una pesadilla de su propia creación, y ahora no encontrara la salida. «Estás aquí», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí, entré, y me impactó la surrealista familiaridad de todo aquello. El tenue aroma a limón del pulimento para madera, las fotos familiares enmarcadas, el suave zumbido del refrigerador, el eco de pasos en lo alto. Pero ya no era mi casa, no en el sentido emocional. Esa ilusión se había desvanecido. Greg estaba sentado a la mesa de la cocina, con la laptop abierta y una taza de café humeante frente a él. No levantó la vista cuando entré, ni me saludó. Me quedé de pie en el centro de la habitación y le hablé con calma. La venta se está llevando a cabo. Tienes 30 días para desocuparla o impugnarla, pero te aseguro que impugnarla solo empeorará las cosas. Tengo documentación, capacidad legal y aprobación judicial. Esto ya no es negociable. Arlene se acercó al mostrador. Se apoyó en él como si le fallaran las piernas y murmuró: «Estás destrozando a esta familia». Me giré hacia ella. «¿Qué familia? La que me encerró en un recibidor y me robó. La que presentó informes falsos a los servicios de protección de adultos y congeló mis finanzas. Eso no es una familia, es una fusión hostil». Greg finalmente levantó la vista, con los ojos oscuros e ilegibles. «¿Crees que esto te hace justo?», dijo. «Solo te amarga. No soportaste ser irrelevante, así que ahora estás quemando la casa». Me acerqué. Nunca fui irrelevante. Solo se convencieron de que lo era. Pero déjenme recordarles, esta casa se construyó con mi dinero. Les di un futuro, y ustedes intentaron borrarme de él. Ahora solo estoy reclamando lo que es mío». Arlene cruzó los brazos. «¿Y qué quieren? ¿Una disculpa? ¿Un desfile? ¿Quieren que nos humillemos?». «No», dije en voz baja. «Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Quiero que vivan con el conocimiento de que arriesgaron el futuro de su familia, asumiendo que siempre guardaría silencio. Y quiero que se vayan». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Podía ver el pecho de Arlene subir y bajar con respiraciones superficiales e irregulares. Podía oír el leve chasquido de la mandíbula de Greg al apretarla. Esperé, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Finalmente, Greg se levantó, cerró el portátil y dijo: «Nuestro abogado se pondrá en contacto contigo». Sonreí levemente. «Bien, el mío lo espera». Luego me di la vuelta y volví hacia la puerta. Antes de poder irme, me detuve junto a la mesa del pasillo, aquella donde solía estar la foto de Marjorie. Había desaparecido. En su lugar había una vela perfumada y una bandeja decorativa con llaves. No dije nada. Abrí la puerta y salí a la luz del sol, dejando atrás la casa por última vez. No como una víctima, no como una carga, sino como un hombre que finalmente había recuperado el control de su vida, de quienes intentaron desmantelarla pieza por pieza. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento,
que había alquilado al otro lado de la ciudad, me senté junto a la ventana y contemplé el lago. El agua reflejaba la luz que se desvanecía como un espejo pulido, y en su superficie podía ver los contornos de lo que había perdido. Sí, pero también la tenue y emergente forma de lo que había recuperado. Claridad, autonomía, dignidad. El teléfono sonó una vez alrededor de las 8. No contesté. Lo dejé sonar. Luego se quedó en silencio y volvió a sonar. Finalmente, se detuvo. Permanecí en ese silencio un buen rato, aspirándolo como si fuera una medicina. La casa se vendió en 6 semanas, más rápido de lo que esperaba incluso el agente inmobiliario, y la adquirió una joven pareja de Minneapolis que planeaba renovarla y formar una familia. Nunca los conocí, ni volví a entrar después de aquella última confrontación, pero firmé los documentos en la oficina del señor Arkin, acepté el cheque de caja con mi mitad de las ganancias y salí del edificio con los hombros más ligeros de lo que se habían sentido en años. Arlene nunca impugnó la venta, nunca devolvió mis llamadas, nunca envió una carta y no intenté contactarlo. Greg, según supe por Arkin, se había mudado temporalmente, alegando estrés excesivo, como justificación para romper el contrato de arrendamiento del piso que alquilaban mientras la casa estaba en depósito. No le hice seguimiento. No me quedaba nada, ni venganza, ni explicación, ni siquiera una pizca de curiosidad. Lo que tenía que pasar, pasó. La balanza moral se había inclinado, no por la violencia ni por el espectáculo judicial, sino por la silenciosa y obstinada verdad de la Escritura y mi negativa a desaparecer. Me mudé a un pequeño bungalow de 2 habitaciones en el extremo sur del pueblo, una casa baja con suelos que crujían, contraventanas desparejadas y un porche con vistas a una hilera de pinos. Era modesta, con corrientes de aire, y necesitaba urgentemente un techo nuevo. Pero era mía. La había pagado al contado, sin disculpas. Pasé las primeras semanas desempacando lenta y deliberadamente, colocando mis libros en las estanterías, mis herramientas en el cobertizo y la foto de Marjorie junto a la ventana de la cocina, donde la luz de la mañana iluminaba su sonrisa a la perfección. Cocinaba para mí. Paseaba cada tarde por el sendero del canal que había detrás del barrio, y me aprendí los nombres de los perros de mis vecinos antes de aprenderme los suyos. Volví a ir a la biblioteca, a hacer voluntariado en la cooperativa de ferretería los miércoles, a asistir al servicio religioso de la mañana en una capilla donde nadie conocía mi historia, ni preguntaba por qué mi hija nunca venía. Con el tiempo, me acostumbré al silencio no como castigo, sino como libertad. El silencio, en mis propios términos, se convirtió en un bálsamo en lugar de una condena. Hubo momentos, por supuesto que los hubo, en que el dolor me pilló desprevenido. A veces, por la noche, me despertaba en la oscuridad y olvidaba dónde estaba, casi esperando ver la silueta de las tuberías de la caldera sobre mi cabeza, o oír el arrastrar de las zapatillas de Greg en el suelo. Pero esos momentos pasaron, y en su lugar llegó algo más potente que el dolor o la ira, la claridad. Ya no necesitaba ser perdonado ni comprendido por quienes me habían fallado. Había sido un buen padre, había estado presente, había pagado, reparado, soportado, consolado. Y cuando llegó mi turno de necesitar, no mucho, solo cariño, respeto, un lugar en la mesa,
me convirtieron en una molestia logística. No había manera de arreglar eso. Solo existía la verdad. Y al aceptarla, me había liberado de su versión de quién se suponía que debía ser. Una tarde de finales de primavera, recibí una carta, manuscrita, temblorosa, con matasellos de un pueblo a 2 horas al oeste. Era de Lily. Pidió disculpas. Dijo que no la había entendido. Dijo que su madre les había contado cosas que la asustaron, que la hicieron dudar de mí. Me preguntó si podía visitarla. Le respondí con sencillez y amabilidad, y le dije que sí. Le dije que tenía té en la alacena y 2 mecedoras en el porche, y que sería bienvenida en cualquier momento. Eso fue todo lo que escribí. No necesité decir más. Algunos puentes, si no se queman, se pueden volver a cruzar lentamente, paso a paso. Ahora, casi todas las mañanas, me siento en el porche con una manta sobre las rodillas y la foto de Marjorie a mi lado, tomando café y viendo salir el sol entre los árboles. El dolor de lo sucedido no se ha desvanecido, sino que se ha asentado, ha encontrado su lugar en las capas más profundas del recuerdo, donde ya no grita, sino que simplemente zumba. Y en su silencio he encontrado algo parecido a la paz, no en la reconciliación, sino en recuperar las partes de mí que nunca se perdieron del todo, solo se ocultaron. No soy una víctima, no soy una reliquia, soy un hombre que dijo, basta, y cuando lo dije en serio. Ese fue el día que recuperé mi vida.